Dicen que algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, pero cuando conocí a Elena Martínez, supe que esta historia no podía morir en el olvido. Lo que ella me contó cambió mi vida y puede que también la tuya. Antes de empezar, quiero advertirte algo. Una vez que escuches esto, ya no habrá forma de ignorarlo. No podrás mirar el mundo igual. Así que, si decides seguir adelante, asegúrate de estar preparado, porque esto no es solo una historia, es una grieta en la realidad. Todo comenzó una noche lluviosa, típica de este pueblo olvidado entre montañas. Yo, Roberto Díaz, periodista independiente, había pasado años buscando casos que nadie más quería cubrir. Historias enterradas, nombres olvidados, secretos que no encajaban en las narrativas oficiales. Pero el caso de Elena Martínez siempre me había obsesionado. Ella no era solo la única sobreviviente de aquella tragedia en la Casa de los Murmullos, era también el centro de un misterio que se extendía más allá de lo que imaginaba. Durante años intenté contactarla. Elena se había convertido en una sombra, alguien que desapareció del ojo público después de aquella noche. La policía archivó el caso rápidamente, declarando que un intruso había sido el responsable de las muertes, pero yo sabía que había algo más. Había hablado con vecinos, con amigos de las víctimas, incluso con los oficiales que habían investigado el lugar. Todos coincidían en una cosa: la casa no era normal. Algo en ella hacía que la gente callara, que desviaran la mirada. Incluso quienes trabajaron en la escena del crimen pedían transferencias o dejaban sus empleos poco después. Pero no fue hasta que recibí esa llamada anónima que sentía que la puerta al pasado se abría nuevamente. Una voz temblorosa me dijo: Elena quiere hablar, está lista, pero debe ser discreto. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz. No sabía si era una trampa o una oportunidad única, pero no podía ignorarlo. Esa misma noche conduje hasta una pequeña cafetería en las afueras del pueblo. El lugar estaba casi vacío, iluminado solo por un par de luces parpadeantes. Fue allí donde la vi por primera vez en años. Cuando la vi entrar, supe que no era la misma chica que había visto en las fotos del caso. Su piel estaba pálida, su figura delgada, como si el peso del tiempo hubiera sido más cruel con ella que con el resto de nosotros. Pero lo que realmente me inquietó fueron sus ojos. No había miedo en ellos, pero tampoco esperanza. Era como si llevara un abismo dentro, un pozo de secretos que no quería compartir, pero que ya no podía contener. Elena se sentó frente a mí y, durante unos segundos, no dijo nada. Solo jugaba con una pequeña cadena de plata que llevaba en el cuello, como si esa acción fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Finalmente habló. ¿Cuánto sabes sobre lo que pasó esa noche? No era una pregunta casual, era un desafío. Sabía que todo lo que yo creía saber podía derrumbarse con lo que ella estaba a punto de contarme. Sé lo que dijeron los informes policiales, sé lo que dijeron los periódicos, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero también sé que nada encaja. 3 cadáveres, 2 desaparecidos, y tú, la única sobreviviente, incapaz de recordar lo que pasó. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio, fue una sonrisa amarga. ¿Recuerdas lo que dijeron sobre mí? Que estaba loca, que no sabía lo que decía, que todo había sido un ataque al azar. Asentí. Había leído los titulares. Sobreviviente en estado de shock. Joven traumatizada da testimonio confuso. Todo parecía diseñado para desacreditarla antes de que pudiera hablar. Eso es lo que querían que todos pensaran, continuó. Porque si alguien supiera lo que realmente ocurrió esa noche, no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Su tono me envió un escalofrío por la columna. Antes de que pudiera responder, sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Estaba viejo y desgastado, como si hubiera pasado años oculto en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Lo abrió y lo deslizó hacia mí.
Esto es lo único que queda de esa noche, dijo. Mis recuerdos no son claros, pero lo que escribí aquí es lo que vi, lo que sentí, y es por ello que no me han dejado vivir en paz. Tomé el cuaderno con las manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos de símbolos extraños y palabras que parecían escritas con desesperación. Pero lo que más me impactó fue un dibujo, un rostro, apenas delineado, con una sonrisa que se extendía más allá de lo natural. Él estaba ahí, dijo Elena, señalando el dibujo, y no estaba solo. Elena estaba temblando cuando terminó su relato inicial, pero había algo más, algo que no estaba lista para decir en voz alta, y yo sabía que si quería llegar al fondo de esta historia tendría que ganarme su confianza, porque lo que acababa de confesar era apenas el comienzo. El cuaderno que me había entregado estaba lleno de garabatos y frases incoherentes, pero entre líneas se escondía una historia aún más perturbadora. Las palabras, él no me deja dormir, la casa respira y nunca estamos solos, se repetían en varias páginas, junto a dibujos de un símbolo que parecía un espiral infinito. Elena lo señaló con el dedo. Ese símbolo estaba en todas partes, dijo, con la voz apenas audible. En las paredes, en los espejos, incluso en los cuerpos de mis amigos. Le pedí que me contara más sobre la noche de los hechos, aunque sabía que sería difícil para ella. Después de un largo silencio comenzó a hablar, con la mirada perdida en el cuaderno. La idea fue de Diego. Él siempre buscaba lugares extraños para sus videos. Decía que la casa de los murmullos era perfecta. Rumores de desapariciones, leyendas urbanas. Ya sabes, ese tipo de cosas que atraen vistas. Sara no quería ir, pero Diego la convenció, como siempre. Yo solo fui porque no quería quedarme sola en casa esa noche. Fue un error. Elena comenzó a describir cómo, desde el momento en que cruzaron la puerta, algo se sintió mal. El aire estaba frío, pero no como el frío normal. Era un frío que calaba en los huesos, que hacía difícil respirar. Había un silencio absoluto, como si la casa misma estuviera reteniendo el sonido. Todo empezó con las risas, dijo, apretando el cuaderno contra su pecho. Eran risas de niños, pero no había nadie ahí. Diego pensó que era una broma, pero yo sabía que no lo era. Podía sentirlo. Me contó cómo Sara fue la primera en desaparecer. Había bajado al sótano porque creyó escuchar un llanto. Gritó desde abajo, pero cuando bajaron a buscarla no encontraron nada más que una pared vacía. Después de eso, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las puertas por las que habían entrado ya no estaban. Las habitaciones parecían cambiar cada vez que miraban hacia el otro lado. Parecía que la casa estaba viva, dijo Elena, su voz quebrándose, y no quería que saliéramos. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió con Diego. Según Elena, él estaba grabando con su cámara cuando dijo que había visto algo en un espejo. Se acercó, tocó el vidrio y de repente su rostro cambió. Elena lo describió como si su piel se estirara, como si algo invisible estuviera tirando de él desde el otro lado. Después de eso, desapareció, dejando solo su cámara en el suelo. No estaba loco, me aseguró. Había algo o alguien en esa casa y se estaba alimentando de nosotros. No pude evitar sentir que había algo más que no estaba diciendo, así que le pregunté directamente, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué crees que fuiste la única en salir con vida? Elena dudó por un momento, pero finalmente confesó, porque alguien me dejó salir, pero no fue por compasión. Me contó que, en un momento de desesperación, había encontrado una puerta que no estaba ahí antes. Al cruzarla, se encontró con una figura en las sombras, un hombre alto, con una sonrisa grotesca que parecía demasiado grande para su rostro. Él le susurró algo al oído, algo que no podía recordar claramente, pero que la hizo correr hacia el exterior. No sé quién era, dijo, pero sé que no era humano. Y sé que me dejó salir porque quería que contara esta historia. Ese detalle me puso los pelos de punta.
¿Por qué alguien o algo querría que Elena sobreviviera? ¿Qué propósito podía tener? Decidí investigar más a fondo, comenzando con el símbolo que ella había dibujado tantas veces en el cuaderno. Después de días de búsqueda, descubrí que el símbolo estaba relacionado con una secta conocida como la Orden del Vacío, un grupo que había operado en la región durante décadas. Eran conocidos por realizar rituales en lugares abandonados, como la Casa de los Murmullos, y por dejar un rastro de desapariciones a su paso. Pero lo más inquietante era que muchos miembros de esta secta estaban vinculados a figuras poderosas, políticos, empresarios y hasta agentes de la policía local. Mientras tanto, Elena comenzó a recibir mensajes amenazantes. Una noche, alguien dejó una nota en la puerta de su apartamento con el símbolo grabado en cera negra y las palabras silencio o muerte. Mientras seguíamos investigando, Elena recordó algo crucial. Uno de sus amigos, Luis, llevaba siempre un medallón con el mismo símbolo. Según ella, él había insistido en ir a la casa aquella noche, diciendo que había algo especial que quería mostrarles. Al principio, pensó que solo estaba jugando, pero ahora comenzaba a sospechar que él sabía más de lo que había admitido. Decidimos buscar cualquier rastro de Luis, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba desde aquella noche y su familia tampoco quería hablar del tema. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico de una dirección anónima. El mensaje era corto, pero escalofriante. Luis está vivo y sabe que ustedes lo están buscando. Cuidado. Eso confirmó nuestras sospechas. Luis no solo había sobrevivido, sino que estaba vinculado de alguna manera a la orden. Pero estaba tratando de ayudarnos o de detenernos. Elena y yo decidimos regresar a la Casa de los Murmullos para buscar respuestas. Era una decisión arriesgada, pero no teníamos otra opción. Allí encontramos algo que cambió todo. Una cámara oculta en una de las habitaciones. Al revisar las grabaciones vimos escenas de lo que parecía un ritual, figuras encapuchadas, el símbolo dibujado en sangre en el suelo y, entre ellos, el rostro de Luis. Él no fue una víctima, dijo Elena, su voz llena de rabia. Él estaba con ellos desde el principio. Sabíamos que estábamos al borde de algo grande, pero también sabíamos que, cuanto más nos acercábamos a la verdad, más peligroso se volvía. Las amenazas no eran solo advertencias, eran promesas. Sin embargo, ya no podíamos detenernos. La Casa de los Murmullos no iba a ser el final de esta historia. Aún no. El descubrimiento de la cámara en la Casa de los Murmullos nos llevó a una nueva dirección, un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Las grabaciones de los rituales incluían un momento en el que Luis, rodeado por otros encapuchados, decía: todo culminará donde empezó. Ella debe volver. Ese ella claramente se refería a Elena, y aunque tratar de persuadirla de regresar a la casa parecía una locura, su determinación ya era inquebrantable. No voy a seguir huyendo, me dijo, su voz firme por primera vez desde que nos conocimos. Si quieren que vuelva, los enfrentaré, pero no lo haré sola. Decidimos acudir a la policía, pero ahí fue cuando el verdadero alcance de la conspiración se hizo evidente. El agente que nos recibió parecía interesado en ayudarnos al principio, pero cuando mencionamos el nombre de Luis y la Orden del Vacío, su expresión cambió. Nos escoltó fuera del edificio con una advertencia velada: no sigan con esto, por su propio bien. Esa noche mi auto fue saboteado y cuando desperté mi apartamento estaba destrozado. No había duda, alguien nos estaba vigilando de cerca. Días después, recibimos un mensaje anónimo con coordenadas. La ubicación nos llevó a una carretera aislada en el bosque. Fue ahí donde nos emboscaron. Nos despertamos horas después, amordazados y con las manos atadas, siendo llevados de regreso a la Casa de los Murmullos en una camioneta negra. Elena y yo sabíamos que habíamos caído en su trampa, pero no esperábamos lo que nos aguardaba al llegar.
La casa estaba diferente, habían restaurado los símbolos en las paredes, pero esta vez eran más oscuros, más nítidos, y la atmósfera era aún más opresiva que la primera vez que Elena estuvo allí. El lugar estaba lleno de figuras encapuchadas, y en el centro de la sala principal un altar improvisado. Y entonces lo vimos. Luis estaba ahí, de pie frente al altar, sosteniendo un cuchillo ceremonial. Su mirada era fría, distante, pero lo más inquietante era su sonrisa. No era la sonrisa de alguien que estuviera feliz de vernos, era una sonrisa mecánica, casi antinatural. «Sabía que volverías, Elena», dijo, su voz resonando en la habitación. «Esta casa te eligió, eres parte de esto. Lo quieras o no». Luis explicó que la orden había estado esperando este momento durante años. La noche en que Elena sobrevivió no fue un accidente. Ella había sido marcada como la pieza clave de un ritual que, según ellos, conectaría a los vivos con algo mucho más grande y oscuro que la humanidad misma. Elena fue llevada al altar mientras yo era atado a una silla, obligado a observar. Luis comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, mientras las figuras encapuchadas murmuraban al unísono. El símbolo del espiral infinito comenzó a brillar en las paredes y el aire se volvió pesado, como si la casa estuviera viva otra vez. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Elena, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a recitar algo por su cuenta. Su voz era fuerte, segura, como si estuviera respondiendo al canto de la orden. La habitación tembló y las figuras encapuchadas retrocedieron, como si algo invisible las empujara. «Esta casa no me eligió», gritó Elena. «Yo elijo cómo termina esto». En ese momento un destello de memoria cruzó su rostro. Recordó los pasajes secretos de la casa, aquellos que la habían dejado escapar la primera vez. De alguna manera, la casa misma parecía guiarla hacia ellos. Con un movimiento rápido, rompió sus ataduras y corrió hacia una de las paredes. Mientras intentábamos escapar, Luis nos persiguió, pero ya no era el Luis que Elena había conocido. Sus movimientos eran erráticos, casi como si algo lo estuviera controlando. «No puedes escapar de esto», gritaba. «El vacío siempre te encontrará». Elena, con una mezcla de astucia y desesperación, lo condujo hacia una de las trampas de la casa, un pasillo que parecía interminable pero que terminaba en un pozo oculto. Luis, cegado por su obsesión, cayó en la trampa. Con Luis fuera del camino, encontramos una habitación secreta donde estaban almacenados documentos, grabaciones y objetos pertenecientes a la orden. Sabíamos que teníamos que sacar esa evidencia a la luz si queríamos destruirlos. Pero antes de salir, la casa comenzó a derrumbarse. Las paredes se agrietaban y el símbolo de la espiral se desvanecía como si la misma esencia de la casa estuviera muriendo. Apenas logramos salir antes de que todo colapsara. A salvo, usamos las grabaciones y documentos para exponer a la orden. Publicamos todo en línea y contactamos a medios nacionales, asegurándonos de que esta vez no pudieran encubrirlo. Sin embargo, sabíamos que esto no había terminado. Aunque algunos miembros de la orden fueron arrestados, muchos otros escaparon. Elena desapareció poco después, dejando solo una nota que decía: «Ellos me seguirán buscando, pero esta vez estoy lista». Y yo, cada noche, reviso los mismos documentos, tratando de entender qué era realmente esa casa y por qué Elena fue elegida. A veces, en el silencio de mi apartamento, juro escuchar risas de niños. Porque hay verdades que no puedes desenterrar sin pagar un precio, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Exponer a la Orden del Vacío no fue el final. Fue solo el principio de una tormenta mucho más grande. A veces, la verdad no nos libera. A veces, nos encadena a un destino del que no podemos escapar. Después de escapar de la casa de los murmullos con las grabaciones y documentos incriminatorios, Elena y yo nos convertimos en el centro de atención.
Las imágenes que publicamos eran innegables. Los rituales, los símbolos, los nombres de personas poderosas que habían participado en ellos. Las redes sociales estallaron con teorías y demandas de justicia. Algunos miembros de la orden fueron arrestados, pero las respuestas oficiales eran tibias y llenas de lagunas. Elena y yo fuimos entrevistados por medios nacionales y nuestras historias se convirtieron en una sensación viral. Pero no todos los que vieron nuestras pruebas estaban de nuestro lado. Comenzaron a surgir rumores de que todo era una conspiración creada por nosotros, una estrategia para ganar fama. Un periodista incluso sugirió que Elena era parte de la orden y que estaba intentando manipular la narrativa. Elena fue la víctima esa noche, repetí en cada entrevista. Y si está viva es porque alguien dentro de la orden quiso que lo estuviera. No hay nada que manipular, todo está en las grabaciones. Pero la duda ya había sido sembrada, y mientras el público se dividía, nosotros seguíamos recibiendo amenazas. Las llamadas en mitad de la noche eran solo el principio. Una noche, encontré un símbolo grabado en la puerta de mi apartamento. Otro día, alguien dejó un sobre con una fotografía, Elena y yo en un café, con la frase «Siempre estamos observando», escrita al reverso. Un mes después de la exposición pública, Elena desapareció. Fue un domingo por la mañana cuando recibí su última llamada. Roberto, Dijo con voz temblorosa. están aquí. Sabía que esto iba a pasar, pero no estoy asustada. Tienes que seguir adelante. ¿Me oyes? Prométemelo. ¿Dónde estás?, le pregunté, desesperado. En el único lugar donde todo empezó, la casa. Tal vez allí pueda encontrar las respuestas que necesito. Intenté detenerla, pero la línea se cortó. Esa fue la última vez que escuché su voz. Con el corazón en un puño, conduje hacia la casa de los murmullos, o lo que quedaba de ella. La estructura estaba completamente derrumbada, cubierta de escombros y cinta policial. No había rastro de Elena. En los días siguientes comencé a buscar pistas sobre su paradero. Revisé cámaras de seguridad, hablé con personas que la conocieron, incluso contraté a un investigador privado, pero no encontré nada. Era como si se le hubiera tragado la tierra. Mientras buscaba a Elena, me di cuenta de que la Orden del Vacío no había sido destruida. Algunos de sus miembros más importantes seguían libres y sus conexiones en la política y las fuerzas del orden eran demasiado profundas. Cada vez que intentaba seguir un rastro encontraba un muro de silencio. Un día recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. Incluía un video de baja calidad, grabado en lo que parecía ser un sótano. En él había una figura encapuchada que sostenía una vela. Su voz era fría y calculada. Crees que has ganado, Roberto, pero solo has visto la superficie de lo que somos. El vacío es eterno, no puedes detener lo inevitable. El video terminaba con una imagen del símbolo espiral y las palabras: «El sacrificio aún no está completo». Con el paso de los meses me di cuenta de que mi obsesión por encontrar a Elena y destruir la orden estaba consumiendo mi vida. Dejé mi trabajo, corté lazos con mi familia y amigos y me dediqué por completo a investigar. Cada pista me llevaba a un callejón sin salida, pero no podía rendirme. Un día, encontré una carta escondida entre los documentos que habíamos recuperado de la casa de los murmullos. Era de Elena, escrita antes de nuestra última incursión. Roberto, si estás leyendo esto significa que no estoy contigo. No te preocupes por mí, siempre supe que mi destino estaba ligado a esa casa y a lo que representa. No sé si sobreviviré a esto, pero quiero que sepas algo. No estamos luchando contra personas, sino contra algo mucho más grande. Algo que no podemos comprender completamente. No dejes que el vacío te consuma. Sé que intentarás encontrarme, pero tal vez sea mejor que no lo hagas. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Elena. Sus palabras me atormentaron. Había aceptado su destino. Había decidido enfrentarse sola a la orden. ¿O había algo más que yo no entendía? Casi un año después de su desaparición recibí un paquete. No había remitente, pero reconocí la letra en la etiqueta. Era de Elena.
Dentro del paquete había un medallón, el mismo que Luis llevaba aquella noche, con el símbolo de la espiral grabado. También había una nota corta: estoy bien, mantén la lucha viva. No supe si era realmente de ella una trampa de la orden, pero me dio la fuerza para seguir adelante. Decidí publicar un libro sobre nuestra investigación, exponiendo aún más a la orden y contando todo lo que Elena me había confiado. Aunque he intentado seguir adelante, siento que la orden siempre está cerca. He cambiado de ciudad varias veces, pero siempre encuentro algún rastro, una fotografía, un símbolo, un mensaje críptico. Sé que nunca estaré completamente a salvo, pero no me importa, porque mientras pueda, seguiré contando esta historia, seguiré luchando por la verdad. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, a veces escucho risas lejanas, risas de niños. Porque el vacío nunca desaparece, solo espera, y todos somos parte de él, queramos o no.